Muy bien, a ver, los jóvenes se deciden, suben, bajan. Muy bien, bueno, hoy le pedimos a Jesús David que trajera la palabra. Él, no sé si se va a presentar o no, pero bueno, yo hago algo. Él es de Venezuela, aunque, bueno, él estudió allí en el seminario en Venezuela, en el Seminario Bautista de Venezuela. Luego fue junto con su esposa María Teresa Martínez y su hija Anaís. Fueron misioneros en Ecuador durante un tiempo, junto en unas iglesias quechua, dentro del pueblo quechua. Y bueno, pues luego, después de un tiempo de estar allí, pues el Señor nos los ha enviado aquí y estamos felices de que hayan llegado. Y ellos están viviendo en Oliva y son parte de esta comunidad. Jesús David lleva un año y... Un año y monedas. Bueno, pues las monedas me las das. Un año y un mes lleva aquí. Su esposa lleva ya casi 2 años, ¿no? María Teresa. Y bueno, pues ellos hace meses ya se han incorporado a nuestra comunidad y estamos muy felices. Y entonces le hemos pedido que él comparta la palabra. Vamos a dar gracias por él. Gracias, Señor, por Jesús David. Guíale. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer por medio de él. Te pedimos que tú obres con poder en nuestros corazones, sobre todo, Señor. Te adoramos y te glorificamos a ti. En Jesús oramos. Amén. Amén. Sí, ¿se escucha? Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, agradecido con Dios primeramente por estar aquí frente a ustedes, honrado por este tiempo. Realmente, gracias, pastor. Espero de una u otra forma traer lo que Dios quiere para la iglesia en esta mañana. Y bueno, ya el pastor lo dijo todo, no tengo más nada que decir. ¿Ah? Ya. Sí, quisiera que de una u otra forma pudiéramos abrir nuestro corazón en esta mañana. Tal vez, como he venido siguiendo las predicaciones del pastor Jorge, tal vez sea un poquito diferente la metodología, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón y espero que puedan salir de aquí bendecidos con esta palabra de hoy. Nos vamos a estar ubicando en el libro de Jonás. Y es curioso, para los que no están muy familiarizados con la Biblia, Jonás es 1,5 páginas y está en el Antiguo Testamento. Yo recuerdo que cuando estaba comenzando los caminos en el Señor, me daba pena, porque no lo conseguía los libros de los profetas menores, que eran pequeños, y entonces terminaba abriendo el libro de los Salmos y me quedaba ahí, y ponía mi Biblia así enfrente para que nadie se diera cuenta que no sabía dónde estaba, pero afortunadamente hay un índice. A los que usamos Biblia todavía de esta forma, porque veo que ya estamos como Guillermo. Bueno, mi hermano, téngalo allí, Jonás, y yo quisiera darles un poema primeramente que un poeta anónimo relató. Dice así: la vida es un continuo camino entre luces y sombras, luces que nos dan alegría, sombras que nos inundan de dolor y tristeza, provocando nuestro despertar en un mundo que se viste de gris y en el cual, a veces, la gama de matices se encuentra entre blanco y el negro, impidiendo el paso a esa paleta de colores tan extensa que nosotros, que somos pintores de nuestro mañana, no somos capaces de ver, porque en el libro de nuestra vida, por momentos, aparecen borrascas y tormentas que nos impiden caminar por este mundo de luz y color que nos llena el corazón de alegría y felicidad. Este poema, mis hermanos, expresa los gratos momentos y los dolorosos momentos también, por los cuales todos en algún momento pasamos y seguiremos pasando en este caminar que se llama vida. Nos habla de tristeza, nos habla de alegría y nos anima a ser pintores. Escúchese bien, pintores de nuestro mañana. A lo que nos preguntamos, o salta la pregunta y usted trate de meditarla ahí en su corazón. ¿Somos capaces de pintar nuestro propio mañana? ¿Realmente somos capaces de pintar nuestro propio mañana? Porque
Hace unos años salió una película de Nelson Mandela que la protagonizó Morgan Freeman, y ahí salió a relucir el poema Invictus. Y hay una frase de ese poema que dice: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y volvemos a preguntarnos, ¿realmente somos los capitanes de nuestra alma? ¿Realmente somos los amos de nuestro destino? Porque esto se ha convertido en un símbolo de liberalidad y autodeterminación para muchos que deciden vivir su vida de espalda a Dios. Para muchos que deciden obviar lo que Dios pueda querer para con nosotros y seguir su propio camino. Y es que siempre hemos sido así. El ser humano siempre ha sido así, buscando siempre hacer las cosas como bien le parece. Y empieza tempranito en la Biblia, en el Génesis. Vemos la desobediencia. No pueden tomar del árbol, tomamos del árbol. No podemos hacer esto, lo hacemos. Pareciera que nos gusta más lo que nos prohíben que lo que nos permiten. Y mis hermanos, la historia que hoy traigo nos habla de un hombre de Dios, profeta de Dios, que en un momento determinado de su vida quiso desobedecer a Dios debido a su autodeterminación, a su percepción y seguir lo que él estaba pensando que era lo correcto. Él sabía que Dios tenía la razón, pero él decidió hacer lo que él quería hacer. Y ahí nos encontramos en el libro de Jonás. Y voy a leerles todo el núcleo del problema, que son los primeros 2 versículos a mi parecer. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así, Jonás 1 del 1 al 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En esta mañana, mis hermanos, nos vamos a pasear por algunos momentos en esta historia y quisiera que usted pudiera identificar el lugar donde suceden los acontecimientos. Pues ahí es donde vamos a fijar lo que Dios hace con Jonás y lo que tal vez Dios está haciendo en tu vida, en la mía, o lo que podría hacer. Y el primer lugar que encontramos en la Biblia es Jope. Si usted sigue leyendo, ya luego de haber leído el versículo 1 y el versículo 2, donde está el mandato de Dios que le dice a Jonás: Jonás, levántate y predícale a Nínive, aquella gran ciudad. Y fíjense lo que hace Jonás, todo obediente como todo buen profeta, dice la palabra, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, de Jehová. Entonces, identificamos a Jope como un lugar que podría simbolizar la desobediencia de Jonás, la huida de Jonás, lugar donde toma él su decisión y donde nosotros podemos también tomar nuestras propias decisiones y le damos la espalda a Dios. Momento donde decidimos no obedecer a Dios e irnos lejos de su presencia. Jonás escuchó el mandato de Dios y dijo: ¿a dónde? A Nínive, hacia allá. No, bueno, yo me voy por acá. Y decidió irse. Y él decidió irse, como dice la Biblia, lejos de la presencia de Dios. A ver, fíjense esto. Nínive, dicen algunos especialistas en historia, que de donde estaba Jonás hacia Nínive había 1.335 kilómetros de distancia. Y hacia donde Jonás decidió desobedecer, hacia donde Jonás decidió huir, habían de donde estaba él hacia donde quería huir, 5.800 kilómetros aproximadamente. O sea, más lejos, mucho más lejos. ¿Y por qué Jonás quería hacer esto? Los que han sabido un poco más o se han familiarizado un poco más con la historia bíblica, saben que el pueblo de Nínive tenía subyugado al pueblo de Dios, al pueblo judío. Ellos hasta llegaron a un momento que le llegaron a pagar tributo a Nínive. Era un pueblo que donde llegaba arrasaba con todo, mataba a los hombres, se llevaba reas a las mujeres y a los niños. Y Jonás, identificado como un patriota, escucha a Dios y le dice: anda y predica a Nínive. Y él dice: ¿qué? ¿A Nínive? Ese pueblo que maltrata a mi pueblo,
que nos tiene subyugados. No, yo no te voy a hacer caso, Señor. Yo me voy mejor para este lado. Yo no voy a Nínive. Y es allí, mis hermanos, donde la desobediencia de Jonás, de una u otra forma, se percibe como que él tenía un concepto de justicia mejor que el concepto que tiene Dios de justicia. Y todos podemos manejar un concepto de justicia, pues el concepto de justicia, en base a lo que conocemos de Dios, puede decirse que es castigo para los malvados y compasión para los rectos. Pero, ¿qué sabemos nosotros de lo malvado y lo recto? ¿Qué sabemos nosotros de la justicia de Dios? Lo único que yo le puedo decir es que la justicia de Dios se ha aplicado a mi vida en Cristo Jesús. Mis hermanos, mis amados, él no podía aceptar, Jonás, la idea de que Dios tomara en cuenta a un pueblo tan despiadado como Nínive. Ese pueblo iba a ser objeto de la misericordia de Dios. Si usted lee más adelante el libro de Jonás, usted se va a dar cuenta de que él le dice a Dios, yo sabía lo que tú ibas a hacer. Yo sabía, Señor, por eso era que no quería venir aquí. Entonces, Dios no piensa, y gracias a Dios, Dios no piensa igual a nosotros. Dios no piensa igual que tú y que yo. Dios piensa de una manera distinta. Él dice, amad a vuestros enemigos. Y yo he escuchado un refrán, al menos en Venezuela, que dice, al enemigo ni agua. ¿Aquí también? Ah, bueno. Jonás solo concebía en su mente la muerte y el castigo para aquel pueblo. Por eso, en un acto de rebeldía, desobedece a Dios y huye de su presencia. Y cada vez que escucho esto, huye de su presencia, me da mucha risa, hermano, porque como hago la pregunta, ¿realmente podemos huir de la presencia de Dios? Y es un profeta de Dios. Es un profeta de Dios que dice que va a huir de la presencia de Dios. El Salmo 139, del 7 al 12, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Realmente el salmista está expresando lo que todos sabemos y a veces en nuestra rebeldía ignoramos. Huimos de Dios, pero ¿realmente podemos huir de Dios? ¿Realmente lo podemos hacer? La desobediencia de Jonás viene a ser la desobediencia de nosotros como creación de Dios, como seres humanos, que decidimos rebelarnos y apartarnos de Dios para hacer nuestra propia voluntad. Para todos los que continúan peleando, huyendo de Dios, sería bueno hacerse la pregunta que Dios le hizo a Job. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Es de sabios. Este primer lugar, el lugar de la desobediencia y la huida, lo quiero concluir de la siguiente manera. Y es que en Job 23, del 13 al 14, Job dice lo siguiente, pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él, pues, acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Obedecemos o obedecemos. El segundo lugar o el segundo sitio que quisiera que identifiquemos es el lugar de la negligencia y la culpa. Y muy rápidamente lo conseguimos, porque Jonás paga su pasaje y se monta en la nave, y esta nave se empieza a echar a andar a Tarsis. Y ese es el lugar de la negligencia y la culpa. ¿Y por qué? Porque Jehová, Dios, está en todo lugar y hace levantar un viento. Y los marineros empiezan a tener miedo. Y yo decía, ¿qué tan fuerte pudo haber sido esta tormenta que levantó Dios? Porque un hombre de mar debe estar acostumbrado a esto, a tormentas. Pero dice que ellos tuvieron temor de que iban a perecer. Entonces la tormenta fue bastante fuerte. El problema que se estaba presentando, la turbulencia o como usted lo quiera llamar, era bastante fuerte. Y los marineros tenían miedo. Un paréntesis aquí es que Jonás emprende un viaje hacia Tarsis. Y yo hablaba con el pastor en esta semana y hay un lugar hipotético, porque hay varias hipótesis, que dicen que probablemente Jonás viajaba hacia España.
Hay un lugar llamado Tártesos de España. Y es un lugar ubicado en el mar Mediterráneo que está como especie de una triada, de un triángulo que comprende Huelva, Sevilla y Cádiz. Entonces es probable que Jonás haya emprendido hacia acá su huida. Y entonces, cerrando el paréntesis, luego de desobedecer, Jonás está allí, en medio de la turbulencia, pero Jonás está asustado. Usted que lee el relato, usted está viendo a Jonás asustado, usted está viendo a Jonás. Fíjense cómo estaba Jonás, lo que se narra aquí. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Usted imagínese la escena. Esos marineros alándose los pelos, ¡ay!, tirando las cosas por la borda. Y ¡ay!, nos vamos a morir. Y Jonás, en el interior de la nave, durmiendo, echándose a dormir. Y es interesante esto, hermanos, porque yo le llamo el sitio o el lugar de la negligencia y la culpa, porque ¿por qué estaba sucediendo esto en la nave? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Porque había alguien dentro de la nave que había decidido desobedecer a Dios firmemente. Yo me rebelo delante de Dios, no quiero hacer tu voluntad y me voy. Ah, ¿tú te vas? ¿A dónde? A Tarsis, en la nave. Ah, vamos a partir la nave, vamos a mandarle un fuerte viento y vamos a hacer que las cosas se desestabilicen. Y todas las personas que estaban allí inocentes de la situación, sufriendo, pero el culpable, Jonás, dormido. Hubiese sido interesante saber qué estaba soñando Jonás. Entonces, mis amados hermanos, en medio de esta situación, llega el dueño del barco y le llama la atención a Jonás. Fíjense lo que dice aquí. Versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Hallamos el culpable. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Jonás, destápate. Jonás, ¿qué haces tú allí? Tú que estabas durmiendo. Te veo muy tranquilo. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu Dios? Y esto, mis amados hermanos, me causa porque se parece mucho a lo que vemos muchas veces en las iglesias con el pueblo cristiano. Lamentablemente es así. Y es que desde que llegué a la iglesia aquí, siempre se ha dicho que la vida cristiana es una constante. Sea que estés aquí el domingo, o sea que estés el lunes en tu empleo, en tu trabajo. La vida cristiana no se basa en el sábado y en el domingo, sino que es una vida entera. ¿Y por qué les digo esto? Porque Jonás trató de ocultar su identidad. Calladito, durmiendo. Pero cuando le preguntan, Jonás se me parece al cristiano mal encarado que no da los buenos días ni en su trabajo. Pero cuando se descubre, alguien descubre que es cristiano, saca pecho. Fíjense lo que dice Jonás. Él le respondió, versículo 9, soy hebreo y temo a Jehová. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Hermano, fue tan fuerte esa declaración que la declaración prácticamente habló por sí sola. Porque si usted se da cuenta más arriba, dice que cada uno clamaba a su Dios. Pero cuando Jonás dice lo que dice, todo el mundo se queda y dice, no, esto está sucediendo por él. Este Dios de él
es el Dios. Hermano, Dios no deja sin castigo al culpable. Y la negligencia tarde o temprano pasa su factura. No importa cuán lejos corramos o cuán rápido lo hagamos, Dios siempre estará allí. Dios siempre estará allí para recompensarnos o reprendernos y así enderezar el rumbo de su historia. Yo he escuchado un poco los cantos y trato, a veces, yo lo confieso que me distraigo un poco, pero es conmigo mismo, con mi pensamiento. Y escuchaba las canciones y cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia. Y ese es el Dios de la historia, el Dios dueño de la historia que cambia las cosas o que ha determinado que las cosas sean como sean y nosotros no somos nadie para cambiarlo. Y es por eso que debemos darle gloria a Él, porque las cosas no se hacen como nosotros, sino como Él lo quiere, como Él lo ha determinado. Entonces, mis amados hermanos, Dios siempre estará allí para recompensarnos o reprendernos y enderezar el rumbo de su historia. Porque el libro de Jonás no se trata de la rebeldía de Jonás. El libro de Jonás trata del amor de Dios. El libro de Jonás habla de Dios. La Biblia entera habla de Dios. Jonás ocultando la verdad sobre su identidad y trata de librarse del mandato de Dios. Pero como dicen, la mentira tiene patas cortas. Uno puede correr 1000 años, la mentira puede correr 1000 años, pero la verdad la alcanza en un segundo. El momento de la negligencia y la culpa también viene a ser el instante en que se revela todo y las máscaras se caen. Qué vergüenza tuvo que haber sentido Jonás cuando él da esta declaración: soy hebreo y yo soy profeta de Dios y soy evangélico y soy cristiano y voy a la iglesia todos los domingos. Y los marineros dicen: pero entonces lo que está pasando es por culpa tuya. Realmente lo que está pasando es por tu culpa. Qué vergüenza tuvo que haber sentido Jonás en ese momento. Se cayó la máscara. Con mucha pena he escuchado muchas veces cuando se dice en la calle: si ser cristiano es ser como él, entonces yo me quedo como soy. El momento de la negligencia y la culpa, como lo dije antes, es también el momento donde todo se revela y se caen las máscaras. Todos actuamos alguna vez de manera negligente al no obedecer y hacer la voluntad de Dios, lo que nos corresponde, la voluntad de Dios. Jonás tuvo que reconocer con vergüenza que todo cuanto sucedía en esa embarcación era culpa de él. Él había desobedecido a Dios. Culpa de un profeta del Señor, el cual actuó con rebeldía ante los mandatos de Dios y expuso a todo su entorno a causa de lo que él había decidido hacer. A Jonás y a todos los que son hijos de Dios, que se le ha dado una tarea, debemos tener en cuenta lo siguiente: las palabras de Jesús. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Y no solo eso, sino le dice: pero si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Si como cristianos perdemos eso, la obediencia a Dios, aunque nos duela, ¿de qué sirve la sal? Hay una canción que dice: mi obediencia es mi mejor adoración. Un tercer lugar que podemos identificar aquí es el lugar del arrepentimiento. Jonás revela quién es, entonces los marineros empiezan a ver qué hacen, qué hacemos con esto, y sigue el mar embravecido y todas estas cosas, y Jonás dice: láncenme al agua, que si me lanzan esto se acaba. No, pero ya va, Jonás, no, láncenme al agua. Bueno, vamos a lanzarlo. Lo lanzaron, se aquietó todo. Y llega un gran pez y se lo tragó. Y ese es el lugar del arrepentimiento, dentro del gran pez. 3 días y 3 noches pasó Jonás allí, en ese vientre. Jonás estaba allí solo en la oscuridad, en ese vientre del pez. Dice allí en el capítulo 2, cuando él está orando, dice que mi cabeza está llena de algas. Hermano,
Usted sabe todo lo que sucede en el estómago de un ser vivo. Los ácidos gástricos, cómo se va descomponiendo la comida. Yo creo que no debe ser un lugar con muy buen olor. Ahí estaba Jonás en el vientre de ese pez. Oscuro porque no había luz, no tenía tal vez la lamparita del celular. Estaba allí. Y es el momento donde Dios lo humilla. Dice, tú te querías ir, mira donde te tengo, en el vientre de un pez. Al igual que Jonás, en ocasiones nos encontramos dentro del vientre de ese pez. ¿Sabes? Es ese lugar donde reconocemos que Dios es Dios y nos arrepentimos. Y decimos, Padre, perdóname. Padre, perdóname porque he sido desobediente ante ti. Padre, ayúdame. Fíjense cómo Jonás dice, el libro de Jonás, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Imagínense cómo la pasó Jonás allí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, mira lo que dice Jonás, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El Salmo 120 dice, a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Es allí donde nos arrepentimos. Pero qué triste que muchas veces nos ha sucedido que tenemos que estar en el vientre del pez para reconocer que Dios es Dios. Y esto nos lleva, mis hermanos, a un cuarto lugar. Prometo terminar pronto. El lugar donde Dios muestra su poder. Leímos allí en el versículo 10 del capítulo 2 que Dios mandó al pez que lo vomitara en tierra y lo vomitó en Tarsis. ¿En Tarsis fue? ¿En dónde? En Nínive. Dios hace lo como quiere. Y ese es el lugar donde Dios muestra su poder. Es allí donde Dios empieza a mostrar. Le dice, mira Jonás, tú te querías ir 5,000 y pico de kilómetros más hacia contrarios a Nínive. Pero yo te pagué un pasaje dentro del vientre de un pez. Tú pagaste tu pasaje en una nave para irte a Tarsis. Yo te pagué un pasaje dentro de un pez que te va a poner en la orilla del mar, ahí en Nínive. Ese es el lugar donde el Señor se manifiesta de manera sorprendente. Vino palabra de Jehová, dice el capítulo 3. Vino palabra de Jehová, por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahí no se ve que Jonás haya dicho nada. Jonás, me imagino que todo lleno de cosas, se sacudió, escuchó a Dios y bueno, ya no me queda otra, tengo que hacerlo. ¿Quién sabe qué más me podría pasar? Jonás obedeció a Dios y pudo ver cómo toda una nación se arrepentía. Lo curioso de esto, mis hermanos, es que si usted escucha la predicación o lo que se dice de la predicación de Jonás allí, usted se va a dar cuenta que no hay nada que Jonás haya hecho con ese pueblo despiadado de Nínive particular. De hecho, como se describe a Jonás, que era un patriota, que odiaba a Nínive, yo me imagino que esa predicación tuvo que haber sido algo así. Y ahí está en la Biblia. Dice así en el versículo 4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice que estuvo así de camino de un día. Entonces imagínense a ese señor caminando. De aquí a 40 días Nínive será destruida.
Dios es poderoso. Dios es muy poderoso, porque en Venezuela, cuando uno trata de presentar, no en todos los casos, como lo digo, Dios es poderoso, pero cuando uno le habla a la persona de una vez de arrepentimiento, la persona dice, pero es que yo no tengo nada de qué arrepentirme. Este es loco, vete para allá. Y así nos tratan. Y a veces en Venezuela se practica muchas veces, el buenos días tocando la puerta. Y tú escuchas desde adentro, cierra, esos son los testigos de Jehová. Cierra. No. Shh. Y usted ve cómo le bajan volumen al televisor, o si tienen música en la radio, la apagan. Y uno allí. Entonces, mis hermanos, la predicación de Jonás, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y lo interesante de esto, con esta nación despiadada, con esta nación mala, fíjense lo que sucede. Los hombres de Nínive, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y lo interesante de esto, hermano, es saber esa parte, que Nínive era un pueblo despiadado. Yo leí una vez que las varias entradas de Nínive tenían la cabeza como la imagen de la cabeza de cada uno de los dioses en que creían. Entonces imagínense, cuando usted entraba por una de las puertas de Nínive, usted veía una cabeza de un dios, como para asustarse. Pero dicen que se arrepintieron. Versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, perdón, no en ceniza, ceniza era lo que tenía, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, me faltan lentes, ¿por dónde voy? Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, que la rapiña que hay en sus manos, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. Imagínense, la noticia llegó, la predicación de Jonás llegó hasta el rey, y el rey no solamente le dijo a las personas, sino que le dijo, los animales que tampoco coman, cúbranlos también de ceniza, de cilicio. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese es el gran poder de Dios. Dios muestra su poder de esta manera. Jonás no hizo nada magnífico, solamente obedeció en una nación despiadada. Y allí Dios mostró lo que es capaz de hacer con aquellos que están de espalda a Dios. El milagro más grande que existe. Usted puede hablar de los milagros de Jesús y decir, caminó sobre el mar, resucitó a Lázaro. Y esos son grandes proezas, grandes milagros. Pero el milagro, uno de los milagros más grandes, es cuando se puede observar que una persona va camino al infierno y se arrepiente y es perdonado, porque ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios por eso. Es allí en Nínive donde Dios muestra su poder. Y una cosa nos lleva a la otra. Seguimos viendo a Jonás, rebelde, huyendo, dormilón, arrepentido, predicando, cuando de pronto llegamos al lugar de la lección, a Jonás. Pero Jonás, versículo 4, capítulo 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hermano, Jonás fue el instrumento para que un pueblo completo se arrepintiera, pero él se molestó, él se apesadumbró, dice la Biblia, y se enojó en extremo. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Señor, yo no quiero ver esto, que estos impíos se arrepientan, quítame la vida. Porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó allí, hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás todavía tenía la esperanza de que Dios destruyera, descendiera fuego y acabara con ese pueblo. Y se sentó para ver qué estaba sucediendo. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza, para que le tapara del sol, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Tengo sombra. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás nuevamente, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y la respuesta de Jonás es bien sutil. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Tremendo Jonás, ¿no? A pesar de haber vivido todo lo que acabábamos de relatar desde el principio y de leer, Jonás seguía en su rebeldía. No bastó el pez, no bastó el vientre. Él seguía en su rebeldía. ¿Y qué sucede luego? Miren lo que Dios le dice. Y dijo Dios, dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera. Escuchen estas palabras de Dios porque ahí es donde está la lección, el lugar de la lección. Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás tenía más lástima por la calabacera que lo cubría, donde él se protegía, que por las personas, que por lo que Dios podía hacer por esas personas. Hermano, nosotros a veces somos testigos de los milagros del Señor y no nos alegramos. A veces con envidia, muchas veces vemos lo que Dios hace en otra persona y a veces en nuestra mente decimos, ¿por qué no a mí? ¿Por qué a él y no a mí? ¿Por qué Dios lo bendice a él y no a mí? Y cuando Dios nos pregunta allí, ¿tanto te enoja? Nosotros decimos, sí, hasta la muerte nos enojamos, porque yo quería eso para mí. Esta mañana tocábamos en medio de la escuela del estudio bíblico, se me vino a la mente el pasaje de Romanos 12. Y sí, es Romanos 12. Cuando Pablo le dice, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Y luego dice, gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Sean unánimes, sean uno. Las afueras de Nínive viene a ser el lugar de la lección. Jonás predica a los ninivitas cumpliendo el propósito por el cual Dios había traído al mundo. Dios lo había traído al mundo. El profeta finalizó su ministerio, cumplió su jornada en medio de su desobediencia, de su rebeldía y terquedad. Dios cumplió el propósito que tenía planeado, porque Él es el Dios de la historia.
Ahora, mi hermano, para terminar, segunda vez que lo digo, quiero que identifiquen en qué momento de su vida se encuentran hoy. En Jope, el momento de la desobediencia, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones y damos la espalda a Dios, lugar donde decidimos no obedecer a Dios e irnos lejos de su presencia. O tal vez estamos en el barco que va en dirección a Tarsis, el lugar de la negligencia y la culpa, el momento donde las máscaras se derrumban y revela quién somos. O en el vientre del gran pez. Ese es el lugar de arrepentimiento y la soledad, donde clamamos a Dios y éste responde para usarnos conforme a su voluntad. Momento de rendición ante Él y por Él, reconociendo que solo Él es Dios. O tal vez en Nínive, donde el Señor se manifiesta de manera sorprendente y nos usa como un instrumento para mostrar su grande misericordia y perdón hacia los demás. O en las afueras de Nínive, donde el Señor nos ha llevado para darnos una lección de vida, una lección de su misericordia, una lección de su amor. Y este lugar donde el Señor nos lleva para darnos una lección puede ser un sitio doloroso para nosotros. Así como decía que Jonás se desmayaba, desfallecía. Y ahora sí culmino con estos pensamientos. Son 5. Primero, Dios es soberano. No tenemos el monopolio del amor redentor de Dios. No importa las veces que pretendamos pelear con Dios, al final Él siempre nos vence. Tercero, no importa cuán lejos estemos de Dios, Él, por su infinito poder y amor, siempre estará disponible para rescatarnos. O cuarto, el Señor cumplirá su propósito, pase lo que pase, aún a pesar de nuestra disposición. Y quinto y último, por su profundo amor, Dios nos va a enseñar cosas nuevas, así éstas sean dolorosas para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque lo que está escrito en este libro es lo que nos da la guía, Señor. Es lo que nos conforta y también lo que nos reprende y lo que nos ayuda. Esto es un faro, Señor. Estas son tus palabras. Y te damos las gracias por ellas. Gracias porque en cada una de sus letras te vemos a ti y nos vemos reflejados en las situaciones. Porque eres tú tratando con el ser humano, hacerle ver que solamente eres tú, Dios. Padre, ayúdanos a obedecer. Padre, si es necesario que tengamos que estar dentro del vientre de un pez, si es necesario que tengamos que ser lastimados por ti, hazlo, Señor. Pero así como lo decimos tal vez, que queremos obedecerte para que esta sea la mejor adoración, Padre, que esto sea un estandarte en nosotros, que nosotros podamos obedecerte porque te amamos. Señor, que nuestra rebeldía no esté delante de nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a entender tu plan. Así como hemos orado 30 días por el mundo musulmán, ayúdanos a verlos como tú ves a estas personas. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús te doy las gracias por esta congregación y gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Necesito agüita. A ponerte en pie, pero no para escaparte ¿a dónde? Tarsis tenía que escapar, a Nínive, ¿a dónde tenía que irse? Uy, no me quedó claro. Claro. Pero te invito a que podamos cantar juntos y vamos a despedir este tiempo, porque esto continúa, ¿cierto, Jorge? ¿O no continúa? Esta historia continuará, ¿eh? Vamos a cantar juntos esta canción que dice así, a ver. Palmas, manos, pies. Oh, cantaría sin parar
decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás por mí, vienes contra mí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Estamos cantando, somos felices. Estamos danzando, pues somos libres. Si te pudiéramos mirar y contemplar tu sonreír, y a tus ángeles danzar, porque el gozo está aquí, está aquí, porque el gozo está aquí, está aquí. Él me hizo libre. Él me hizo libre, 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 ¿Y qué hizo libre? ¿Qué hizo libre? me hizo libre, me hizo libre, Y nos hizo libres, nos hizo libres. nos hizo libre, nos hizo Vamos a quedar a comer y vamos a seguir disfrutando unos de otros, a poder compartir, abrazarnos, amarnos. Vamos a hacer algo. Creo que los jóvenes nos van a ayudar montando las mesas fuera. Entonces, yo os animo a que hagáis algo. Ellos van a montar mesas, hace un día fantástico.